Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Yo soy Rosa Rodríguez, soy presidenta del Fórum de Política Feminista de Málaga y nos acompañan Rocío López Millón, que es vicepresidenta del Fórum de Málaga, y Lidia Fernández Montes, que es presidenta del Fórum Estatal. La ponencia que nos va a dar, la charla que nos va a dar Lidia, que son las miradas y propuestas feministas, efecto de la pandemia en la brecha salarial. En primer lugar, agradecer a Lidia que nos dedique su tiempo y su trabajo. La jornada la celebramos, bueno, no porque estemos en el entorno del 8 de marzo, que también, sino porque además de la agenda que de esta forma tan brusca y violenta nos quiere imponer desde el patriarcado y el neoliberalismo, en alianza con el capital, sobre todo con las políticas de identidad de género y sus consecuencias de borrado de la mujer como sujeto político de derecho. Como decía, están perpetrando una ofensiva que bien parece más un retroceso de demolición de todo el sistema de protección de los derechos de las mujeres, y si le sumamos los vientres de alquiler, también de los derechos de los niños y las niñas. Pero bueno, aparte de esas movilizaciones y luchas que están obligadas por esta ofensiva sin cuartel, se nos acumula la faena y no podemos olvidar ni desviarnos de las reivindicaciones pendientes, las que no han perdido vigencia. Y entre ellas, por supuesto, están las laborales, entre ellas la temporalidad, la parcialidad obligada, la división sexual del trabajo y la brecha salarial. La brecha es, junto con la división sexual del trabajo, el principal motivo de inequidad e ineficiencia en el desarrollo profesional de las mujeres. Condiciones empeoradas y de qué manera durante esta crisis sanitaria, social y económica. Ahora vamos a pasar a disfrutar de la charla de Lidia y del debate. Adelante, Rocío. Bueno, buenas tardes. Lidia Fernández Montes es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Rey Juan Carlos. Es miembro del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Feminismo y Género de la Universidad Rey Juan Carlos. Es también colaboradora externa del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. Es miembro de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Y además de todo eso, también es presidenta del Fórum de Políticas Feministas. Pertenece a la plataforma 7N contra las violencias machistas y también a la plataforma Sombra CEDAW Estambul Begin. Y además, este febrero se ha publicado su libro El tratamiento de la violencia de género en los programas electorales, la política del simulacro, de la editorial Comares. Esta charla se va a grabar y la publicaremos en nuestro canal de YouTube, que es muy fácil de encontrar, solamente hay que buscarlo por Fórum de Política Feminista en Málaga. Si tardaremos unos días, si queréis repetir y no tenéis que estar pendientes, podéis sencillamente buscarlo ahora cuando terminemos y suscribiros. Y aquí abajo, por aquí, tenéis el botón de preguntas y respuestas. Podéis ir escribiendo todas las dudas que os surjan, las preguntas que queráis hacer, y se las transmitiremos Rosa y yo a Lidia cuando termine su ponencia. Muchas gracias a todas y Lidia, adelante. Pues, pues muchas gracias a todas por asistir y muy especialmente al Fórum de Málaga por invitarnos a participar en esta jornada que como decía Rosa antes, pues se hace muy necesario hablar de los problemas de las desigualdades que nos afectan como mujeres y que no todo esté tapado por algún por algún que otro tema. Quería también plantear antes de iniciar, bueno, pues que las cuestiones que aquí vamos a plantear en muy gran medida están basadas tanto en el documento de miradas y propuestas feministas que hicimos desde el Fórum con motivo de la comisión parlamentaria que se creó para ver cuáles podían ser las políticas de recuperación post-COVID, aunque sigamos en el COVID a día de hoy, y también en el trabajo que ha hecho el grupo, el grupo de trabajo de laboral, valga la redundancia, pues en el que está entre otras compañeras Rosa Rodríguez, o sea que yo ahí, bueno,
pues bebiendo fuentes de otras compañeras, como de muchas otras que han formado parte de mi camino y por suerte son muchas de ellas socias del Fórum de Política Feminista. Quería empezar con una cita que todas hemos visto en muchísimas ocasiones en esta crisis, pero que, bueno, que no está de más recordarla, ¿no? Y es esta cita de Simone de Beauvoir que dice que no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Y precisamente, bueno, pues es algo de lo que lamentablemente nos hemos dado cuenta en esta crisis pandémica. Y aunque es algo obvio, tampoco quiero dejar de recordar que el COVID no es neutral al sexo, que mujeres y niñas están afectadas desproporcionalmente por las implicaciones tanto primarias como secundarias que ha tenido la pandemia, y algunas de ellas están recogidas en un estudio que publicó la revista The Lancet, que es COVID, los impactos de género de la pandemia. Y ahí, bueno, pues tenéis el resumen de lo que planteaba este informe, ¿no? Está claro que se había incrementado nuestra inseguridad económica, los embarazos en adolescentes, las cifras de violencia contra las mujeres, y ahí teníamos, bueno, pues que se habían incrementado en cerca de un 50% las llamadas al 016 en España, que se había incrementado nuestro estrés y nuestros problemas de salud mental, no sin razón, ahora luego lo veremos, y que había tenido un fuerte impacto en las trabajadoras del sistema de salud, que también creo que es necesario decir que en todo el sistema sociosanitario. Sin embargo, no todo habían sido incrementos, se habían visto reducidos el acceso a los servicios de seguridad sexual y reproductiva, incluida la salud maternal, y se había visto debilitada nuestra voz y nuestra agencia. Y este dato, el de la voz y la agencia, me parecía que era especialmente relevante porque precisamente hila con lo que decía también Simone de Beauvoir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres en esta crisis pandémica pasó a ocupar un segundo lugar. Por lo tanto, lo primero que desde el Fórum queríamos destacar era la necesidad de que hubiera un enfoque feminista, de ahí el título de nuestro trabajo, en las políticas de recuperación, y poner el foco también en que las situaciones de desigualdad estructural entre mujeres y hombres que desde hacía décadas veníamos denunciando desde el movimiento feminista, pues que seguían ahí, ¿no? A día de hoy, pues bueno, no solamente se han mantenido, muchas de ellas incluso se han consolidado. Lo segundo que queríamos también trasladar era que nos teníamos que mantener alerta, porque el fin de la pandemia podía traer dos posibles derivas. O bien se iba hacia un replanteamiento de nuestra vida económica, política y social, de lo que pasa también en nuestras casas, o por el contrario podíamos ir a situaciones de mayor vulnerabilidad. Desde el Fórum nuestra apuesta era, bueno, pues por tomar los mandos y hacer de esta crisis en la que nos encontramos un aprendizaje para poner la vida en el centro, con un reparto de la riqueza y con una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Como decía antes, no partíamos de la misma casilla, mujeres y hombres, y por ello nos afectan, pero también nos afectarán de forma muy desigual las medidas o acuerdos que se vayan implementando. Naciones Unidas, ONU Mujeres, recomendaba a todos los países bueno, pues que les recordaba que una respuesta efectiva frente al COVID-19 requería reflejar las dinámicas por sexo,
asegurando la disponibilidad de datos por sexo y el análisis feminista de estos. Datos por sexo, edad, discapacidad, para conocer cómo evoluciona la situación, incluidas las tasas diferenciadas de infección, los impactos económicos y la carga de cuidados diferenciado y la incidencia de la violencia machista y sexual. En este sentido, bueno, pues desde el Fórum denunciamos que muchas de las medidas que se estaban tomando por parte del gobierno no llevaban el informe de impacto de género que era requerido. En el plan normativo no se encontraba, y así pues mandamos una carta al presidente del gobierno haciendo especial hincapié en esta cuestión. Al mismo tiempo, no solamente era necesario tener en cuenta estos impactos diferenciados, sino que también era necesario incluir a más mujeres en la toma de decisiones. Lamentablemente, pues bueno, tampoco ha sido así. En relación a los impactos pandémicos y no tan pandémicos, porque como ya decíamos, venían de hace tiempo, sobre el empleo, el trabajo y los cuidados, bueno, pues si ya partíamos de desequilibrios del mercado laboral en los que las mujeres salían más perjudicadas que los hombres, pues teníamos una situación de precariedad mayor en temporalidad y en parcialidad. La crisis generada por el COVID además ha impactado más en las mujeres, no solo por su rol vinculado a los cuidados, que impide la igualdad en el ámbito profesional, sino porque los sectores más golpeados por esta crisis están mayoritariamente ocupados por mujeres. Y aquí me gustaría recordar un lema feminista que dice: queremos empleo, trabajo nos sobra. Y es que es importante pensar sobre quiénes y sobre qué se ha sostenido y se sostiene la sociedad, también en momentos como el de la pandemia, o muy especialmente en estos momentos. Los cuidados, las tareas de limpieza, de mantenimiento, los múltiples trabajos del sistema de salud o de la agricultura se han mostrado como la infraestructura imprescindible, aquello de lo que, bueno, pues que no podemos prescindir para que la vida y la sociedad continúen. Y estos trabajos que se han demostrado irreemplazables y esenciales tienen una tasa de feminización que alcanza el 90% o incluso lo supera en algunos sectores, como las residencias de personas mayores, la ayuda a domicilio, el comercio de alimentación, los servicios de salud, los sociales, trabajos que soportan a su vez no solamente las máximas tasas, sino también de precariedad. Los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año 2020, que es el periodo inmediatamente posterior a la primera ola COVID, lo que nos señalaron era que cerca del 25% de las personas trabajadoras se habían visto afectadas directamente por el confinamiento, con una importante brecha de género relacionada. Y ahí nos decía que más del 29% de las mujeres trabajaban en sectores obligados a hacer la cuarentena, comparado con el 21% de los hombres, o que la presencia femenina en el comercio era del 23% frente al 15% de la masculina, por no hablar de los servicios domésticos que estaban, bueno, pues hiperrepresentadas, donde las mujeres estaban hiperrepresentadas. Más recientemente hemos conocido este año la encuesta de población activa relativa al cuarto trimestre del 2020, y ahí las compañeras del grupo de trabajo laboral nos señalaron algunas cuestiones que creo conveniente que hoy volvamos a recordar. Y señalaban que si considerásemos a las personas que son referidas como inactivas por cuidados del hogar como desempleadas,
¿vale? Que son más de 3.700.000 personas, el paro ascendería a, pues justo al doble, a casi 7,5 millones, y que la brecha entre sexos pasaría del 4,18% al 13,22%. A su vez, la misma encuesta decía que 417.500 mujeres se ven abocadas al subempleo por cuidados frente a los 25.800 hombres. O que si analizábamos el desempleo desagregado por sexo y teniendo en cuenta quienes afirmaban la causa de cuidado tanto de niños como de adultos o enfermos o discapacitados o mayores, ¿vale? Gente que estaba desempleada por motivos de cuidados, de cada 10 personas que habían abandonado su empleo para ocuparse de estos cuidados, 8 han sido mujeres. Y estamos hablando de los últimos datos que recoge la encuesta de población activa. Por lo tanto, la desigualdad también ha estado presente cuando estábamos hablando de adaptar los trabajos para cuidar de nuestra gente. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, si estos cuidados familiares no pagados se contabilizasen, son datos del 2018, por lo tanto en este momento se habrán incrementado, pero ascenderían a 130 millones de horas al día, que es una barbaridad. Yo incluso cuando vi el dato lo quise reconfirmar porque me parecía que era un dato que debía de estar equivocado, pero bueno, así era. Y que esto equivalía al 15% del Producto Interior Bruto. Planteaba que la Organización Internacional del Trabajo que había que invertir 40.800 millones de euros para sustituir ese trabajo de cuidados no remunerados por 1 millón de empleos decentes, fundamentalmente en la educación 0-3 y en la atención a la dependencia. La Organización Internacional del Trabajo, que no es un organismo sospechoso de ser especialmente feminista o especialmente rojo peligroso, bueno, planteaba esto, pero no era el único organismo que lo planteaba. En una coalición de las principales empresas que hay en nuestro país, que se llama The Closing Gap, también cifraba ese crecimiento del Producto Interior Bruto en un 16%, y hablaba de la creación de empleo de 2,3 millones de mujeres, teniendo en cuenta también el traspaso del trabajo a tiempo parcial por el trabajo a tiempo completo. ¿Qué evidencian todos estos datos? Pues algo que venimos denunciando desde hace muchos años, que nosotras nos hemos incorporado al espacio público, al trabajo remunerado, en muy distintas condiciones, evidentemente, que los hombres, pero sin embargo ellos no se han incorporado al trabajo doméstico, y que, bueno, cuando se han incorporado lo han hecho en aquellas tareas que son un poco más llevaderas para el común de los mortales. Por eso, desde Naciones Unidas, en lo que ponían el acento era en que los estados prestasen especial atención a lo que ocurre en los hogares y apoyasen un reparto igualitario de la carga de cuidados. Bueno, ¿qué más datos hemos tenido en esta crisis? Pues hemos visto que en esta crisis 7 mujeres frente a 3 hombres han conjugado parcialidad y temporalidad en sus contratos de trabajo, y que han sido 3 por 2, tanto las mujeres paradas de larga duración como aquellas que buscan
su primer empleo, ¿no? Son dos datos que son ilustrativos de las mayores dificultades que tienen las mujeres, tanto para encontrar un primer empleo como para recuperarlo una vez que lo han perdido. Por tanto, ahí os decíamos, avanzar en la igualdad de género no es solo una cuestión de justicia social, es también una palanca fundamental de crecimiento. No lo decimos nosotras, lo dicen las grandes empresas, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Más allá de la precariedad y los cuidados, ¿qué otras cuestiones caracterizan el empleo de las mujeres? Bueno, pues una cuestión también muy relevante es que 1 de cada 3 medianas y grandes empresas no tiene ni una sola mujer en sus cargos directivos. Y ello pese a que las mujeres son quienes más están en las universidades, quienes mejores notas sacan. Por lo tanto, parece que no se trata de cuestiones objetivas las que impiden el acceso de las mujeres a los puestos de poder. Ante ello, pues la normativa tanto europea como española ha ido intentando buscar soluciones, pero son soluciones que por una parte pues no se han mostrado totalmente efectivas porque son a muy largo plazo, pero también la normativa ha planteado cuestiones que luego ni siquiera se ha querido cumplir. La Ley de Igualdad, aprobada en el año 2007, planteaba que el 40% de los puestos en los consejos de dirección de las empresas, en los consejos de administración de las empresas del IBEX, tenían que estar ocupados por mujeres. Bueno, pues a ese planteamiento que hacía la Ley de Igualdad se ha ido planteando retrasos. Estamos a casi 15 años después y las empresas del IBEX siguen contando con tan solo un 30% de mujeres en los consejos de administración. A todo eso se suma bueno, pues que hay mujeres que renuncian a acceder a puestos directivos no por capacidad, sino por conciliación de la propia vida. Y esto influye también no solo en las ganancias, salariales que se tienen, brutas, económicas, como también en otros conceptos salariales que tienen que ver con el pago en especie, ¿no? Y ahí pues podemos ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los coches, con comidas, son gastos que a los hombres, bueno, pues al final es un gasto que no realizan. Además, la pandemia ha puesto el acelerador en la digitalización, ¿no? La salida a esta crisis, estamos hartas de oírlo, va a ser verde y va a ser digital. Y no estaría mal que lo fuese, claro que no, pero hay que tener en cuenta que solo el 15,6% de los empleos tecnológicos están ocupados por mujeres en nuestro país. Si esa va a ser la senda que queremos tomar, tendremos que incentivar desde muy temprana edad que las mujeres participen en este sector, ¿no? No parece que esto esté siendo así. Y ya supongo que algunas estaréis pensando, bueno, y de la brecha salarial, cuando hablamos, pues es que en realidad empleo temporal, a tiempo parcial, desempleo, ERTES, trabajos en sectores menos competitivos, cuidados no corresponsables, discontinuidad en las carreras profesionales, techos de cristal y suelos pegajosos, pues son el cóctel perfecto para que tengamos una brecha salarial que no solo expresa la existencia de diferentes ganancias entre mujeres y hombres, sino que también refleja las barreras que todavía hoy existen y que impiden la igualdad laboral entre mujeres
mujeres y hombres, ¿no? Brecha, como os decía, con las mujeres como principales perjudicadas, que no se da solo en las medias que se plantean, sino que se da en todos y cada uno de los sectores, ocupaciones, tramos de edad o comunidades autónomas que podamos analizar. Algunas son especialmente pues llamativas, pero no hay una sola comunidad que no esté que se acerque a la igualdad salarial. Lo mismo ocurre en los sectores productivos. No hay uno solo que no tenga brecha, y lo que hay es sectores que principalmente pudiera parecer que podrían ser más igualitarios, como todo lo que tiene que ver con las finanzas, por ejemplo, que llama mucho la atención la brecha salarial que ahí se puede encontrar. En concreto, ¿cuál es la brecha salarial que hay en este momento? Pues por igual trabajo o trabajo de igual valor, que a veces nos hacen la trampita, ¿no? No es lo mismo una señora de la limpieza que un operario de mantenimiento, o no es lo mismo una cajera que un reponedor. Bueno, pues son juegos con los que se maneja el patriarcado para que, pues para encubrir esas desigualdades que por ley constitucionalmente están prohibidas, pero que siguen siendo el pan nuestro de cada día en nuestra realidad, ¿no? Ahí tenemos este trozo que marca el, el medidor que he puesto ahí, pues todo lo que queda a su derecha es lo que nos queda por romper como sociedad para tener igual salario. Según la encuesta de estructura salarial del año 2018, que se dio a conocer en septiembre de 2020, el salario de las mujeres debe incrementarse en un 27% para equipararse con el salario medio de los hombres. En concreto, las mujeres ganan de media, que como os decía, pues puede ser más. En el sector de las finanzas que os mencionaba antes, me ha parecido bastante llamativo, son más de 10.000 euros de diferencia. O sea que nosotras ganamos de media al año 5.726 euros menos que los hombres. Y esa media de esa diferencia del 27% que hay en nuestro país es superior a la diferencia que hay en el ámbito de la Unión Europea. El caso de los contratos parciales es especialmente llamativo, como os decía antes. En ellos la brecha salarial es todavía mayor que en los contratos a tiempo completo, y resulta que un 25% de las mujeres asalariadas trabaja con una jornada a tiempo parcial frente al 7% de los hombres. ¿Trabajamos a tiempo parcial porque queremos? Pues no. Y ahí están las encuestas donde las mujeres dicen que desearían tener un trabajo a tiempo completo, pero bueno, pues estas tareas de cuidado que hablábamos antes, pues impiden que accedamos a una jornada a tiempo completo. Es un problema hoy la brecha salarial, porque está impidiendo pues el percibir igual salario a igual trabajo de igual valor, pero también es un problema de futuro. Las brechas salariales de hoy van a ser las brechas en las pensiones del futuro, y ahí vemos que este año la brecha salarial, la brecha en las pensiones entre mujeres y hombres se encontraba cerca de un 30%, porque claro, también anteriormente las brechas han sido muy importantes. Frente a todo este diagnóstico que hemos estado planteando y viendo con algunos datos qué es lo que se ha hecho
desde el gobierno. Bueno, pues en el año 2019 ya se aprobó un Real Decreto de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Ya en el 2019, cuando todavía ni imaginábamos lo que iba a pasar, se había detectado que era necesario poner políticas que rompiesen con esta situación. En el año 2020 lo que se ha hecho es aprobar dos reglamentos de desarrollo de ese Real Decreto. Uno que tiene que ver con los planes de igualdad en las empresas, haciéndolos obligatorios. Recordáis que antes eran obligatorios en empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, ahora son obligatorios en empresas a partir de 50. Y otro reglamento que está vinculado a al de los planes de igualdad, es el 902 de igualdad retributiva. Y lo que viene a plantear en este reglamento de desarrollo son las auditorías salariales. La necesidad de tener transparencia salarial en nuestras empresas y en el sector público, que es el principal empleador en nuestro país y que se sigue escudando en el mérito y la capacidad, para no reconocer que se está retribuyendo de forma diferente a mujeres y a hombres. Y bueno, pues además de estas cuestiones que tienen que ver directamente con el ámbito laboral, de hecho, estos dos reglamentos han estado liderados por el Ministerio de Trabajo en unión con el Ministerio de Igualdad, pero junto a estas dos medidas que ya os digo que atacan más directamente a la desigualdad en el ámbito laboral, se ha anunciado la puesta en marcha de un plan corresponsables, le han dado en llamar, que precisamente, bueno, pues lo veíamos antes, no solamente es necesaria conciliación, es necesaria también la corresponsabilidad entre todos y todas, entre la familia, entre las personas, el Estado y las empresas. Y aunque este plan corresponsable está aún en fase borrador, sí me gustaría comentaros cuáles son los cinco ejes, ¿no? El primero es facilitar la conciliación de aquellas familias con hijos e hijas menores de 14 años mediante la creación de bolsas de cuidado profesional. El segundo eje es la creación de empleo de calidad en el sector de cuidados de niños y niñas. El tercero, dignificar el trabajo de cuidados mediante la certificación de la experiencia informal, así como mediante el establecimiento de atención psicosocial y apoyo a las personas cuidadoras. El cuarto, pues la sensibilización en materia de corresponsabilidad. Y el quinto es elaborar un mapa estatal de cuidados que facilite el acceso a la información, tanto de los recursos disponibles por la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas. Y claro, yo cuando leía los 5 ejes pensaba, bueno, no sé si a veces estamos sublimando el trabajo de cuidados, ¿no? Porque hay que mejorar la calidad en el empleo, sí, pero no solamente en el sector de los cuidados. Creo que hay, lo hemos visto, la parcialidad y en la temporalidad hace inevitable que tenga que haber medidas dirigidas a esa cuestión, mejorar la calidad en el empleo en todos y cada uno de los sectores de nuestra economía, pero también hace falta extender unos servicios públicos de cuidados que, bueno, a través de todas estas políticas neoliberales que han venido desarrollando gobiernos populares, pues se han ido desmantelando y están hoy pues con muy pocos recursos, con una atención que no es la que los profesionales y las profesionales quisieran. Por lo tanto, creo que a este plan corresponsables
le vamos a tener que hacer mucha incidencia política antes de que sea aprobado para que de verdad garantice cierta corresponsabilidad en, el, en nuestras vidas. Y por último, algunas recomendaciones y alguna conclusión, y ya si os parece abrimos el turno de debate. Lo primero que tenemos que hacer para alcanzar la igualdad salarial, pues evidentemente es luchar contra los estereotipos y los roles de género que como veíamos, ¿no?, nos tienen totalmente encasilladas en el rol de cuidadoras, tanto en el ámbito no remunerado como en el remunerado. También combatir cualquier retroceso en las políticas de igualdad de género que se pudieran producir con esta crisis. Ya antes de esta crisis hubo un cambio de paradigma en el último año y en mi opinión, no sé si es compartido por todas, pero estábamos en ese momento en el que dejábamos de pelear por avanzar en derechos para estar peleando por el no retroceder en derechos. Y esta crisis ha agudizado esto mucho más. Tenemos que combatir por tierra, mar y aire cualquier retroceso que se pueda dar en este sentido. Y que la salida a la crisis no solamente sea verde y digital, sino que sea una salida a la crisis que tenga en cuenta a las mujeres, que somos el 52% de la población. Tenemos que avanzar en la equiparación de los permisos por paternidad y maternidad que influyen de forma muy clara en la brecha salarial. Sustituir el trabajo de cuidados no pagado por trabajo remunerado. Lo dice la Organización Internacional del Trabajo, lo decimos nosotras desde hace mucho tiempo, lo que os decía, queremos empleo porque trabajo nos sobra. También es necesario utilizar indicadores segregados por sexo para formular, para seguir y para evaluar las políticas públicas que se van a desarrollar. Y esto que tenemos clarísimo, pues a la hora de plantear medidas estrella parece que ha quedado en un segundo plano, pese a que la ley te obligue a ello. La ley no obliga solo a que la legislación lleve el informe de impacto de género, obliga a que ese informe de impacto también vaya en los grandes planes, en las grandes políticas públicas que se desarrollen desde los gobiernos. Las medidas para salir de esta crisis son un claro ejemplo de ello. Sin embargo, no llevaban este informe. Entonces, bueno, tenemos que medir la diferencia salarial bruta entre mujeres y hombres, la diferencia salarial por hora, la diferencia salarial también ajustada a las características socioeconómicas y laborales. O ver, por ejemplo, cuántos convenios tienen cláusulas de igualdad retributiva. Y pues bueno, nos sorprendería comprobar que no es así. Recientemente el Tribunal Supremo ha planteado que los planes de igualdad tienen el valor de un convenio. Y la gente decía, bueno, ha quedado un poco desfasado porque el reglamento 901 ya lo viene a establecer. Bueno, veremos qué pasa con los planes de igualdad, si se siguen haciendo y guardando o si realmente se desarrollan. Y en ese punto de desarrollo, el que tengan carácter de convenio colectivo, yo creo que es algo que tenemos que celebrar en caso de que se desarrolle. Y bueno, y tres recomendaciones que están ligadas a la inspección de trabajo, que ya tenía pocos efectivos y ahora bueno, pues le estamos haciendo más demandas. Y le hacemos más demandas en que garanticen la igualdad salarial, le demandamos más en relación a la lucha contra el fraude en la contratación y en la economía sumergida,
donde las mujeres somos de las principales afectadas y reforzar la inspección de trabajo en lo que tiene que ver con la perspectiva feminista en la normativa laboral, especialmente con atención a esas grandes empresas de servicios que yo creo que todas conocemos, de servicios múltiples, que trabajan en el ámbito de los cuidados, en los trabajos a la comunidad, bueno, en la empresa de Florentino, ¿no? por poner un claro ejemplo. Y ahí la conclusión era que, bueno, pues que en definitiva se trata de reducir las barreras estructurales que lastran el acceso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de derechos y de condiciones, de elevar la tasa de empleo femenino, de mejorar, fortalecer y reorganizar fundamentalmente el sistema de cuidados de larga duración y garantizar la igualdad de oportunidades y con ello la capacidad de crecimiento a largo plazo. Por eso la perspectiva feminista es esencial en la respuesta a la pandemia y a la crisis económica y social, y así evitar, al menos en el ámbito de la economía formal, que se profundicen las desigualdades entre mujeres y hombres. Y bueno, pues abrimos el debate, si os parece, si he conseguido generar algo de interés, de debate o de curiosidad. Pues muchas gracias, Lidia. A vosotras. De entrada ya nos ha llegado una pregunta. Animo a las asistentes a que pregunten todas sus dudas. Nos pregunta nuestra compañera Lola Infante que a nivel europeo, ¿qué porcentaje cobran más los hombres que las mujeres? En España es el 27%. Y en la Unión Europea un 24%. Hay un 3%, de diferencias entre el ámbito estatal y el ámbito europeo. Yo tengo por aquí también el dato que el país en el que la brecha es mayor, en ese sentido, es Austria con un 32%. Y que en Grecia, de media, el salario de las mujeres es superior al de los hombres. O sea, como los dos Está invertido, ¿no? extremos. Como los extremos. Y aquí respecto a los datos que tenemos en el Estado, la comunidad autónoma que tiene la mayor brecha salarial es Asturias, y Baleares sería la que menos brecha salarial tiene. Andalucía estaría por encima de la media estatal. Con respecto a la brecha, también queríamos hacerte otra preguntilla sobre los trabajos tecnológicos. El porcentaje de mujeres, la presencia de mujeres en trabajos tecnológicos está en torno a un 13%. Y casa precisamente con el porcentaje de estudiantes. En las escuelas de ingeniería Claro. el porcentaje estrella clásico es el 12%. Las chicas que entran, el 12%, y de las que egresan, el 12%. Por eso planteaba que claro, cuando se habla de plantear una salida digital a esta crisis, no es algo que se pueda solucionar. La desigualdad de género no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Sigue habiendo una importante brecha de género en las carreras STEM y en titulaciones, en niveles de enseñanza inferiores al ámbito educativo. O sea que si se trata de romper estereotipos y de que las niñas tengan referentes y sepan que pueden ser lo que ellas quieran y lo que la sociedad les permita, porque a veces se nos llena la boca con lo de las niñas pueden ser lo que ellas quieran sin poner las condiciones,
pues bueno, es un trabajo a largo plazo, no es una cuestión que vayamos a conseguir en los próximos 4 años. Y si lo que se va a hacer es poner en el foco en ese sector que está tan masculinizado, lo que vamos a conseguir es incrementar las desigualdades entre mujeres y hombres. Es como cuando en el plan de Zapatero, que yo creo que lo recordamos todas, se invirtieron fuertes sumas de dinero en el sector de la construcción y de la automoción, Mm. que son dos sectores donde nosotras no, no participamos mayoritariamente. Pues de aquellos polvos estos lodos, y de estos polvos pues vendrán unos lodos todavía mayores. Mm. Rosa, no sé si quería decirnos algo. Yo, Rosa yo tenía que haber dado la conferencia, la charla a ella, porque he de aprendido verdad que, mucho. es que yo utilizo datos de Rosa, no me digáis. No, del grupo. Que no, yo voy a Sí. criticar un poquito eh, a las administraciones. Ayer, cuando estuvimos en la charla de las mujeres de los grupos parlamentarios, Ujú. la verdad es que es muy cansino escuchar hablar de la corresponsabilidad en la casa. A mí en fin, Y el me molesta Estado. un poquito. Porque además, bueno, es verdad que las mujeres hemos salido en la calle a buscar trabajo y los hombres no han entrado en la casa a currar. Pero bueno, Mm, eso es, en fin, así no se soluciona para nada la brecha. Si no. hay un problema de cuidado o de atención a niños o ancianos, quien va a dejar de trabajar, quien menos salario tiene, que Y es que seremos nosotras, probablemente, ¿no? y porque además se sigue entendiendo y yo creo que la crisis lo ha demostrado claramente, ¿no? Que el salario de las mujeres es un complemento Sí, al sí. salario de la unidad familiar. Y, y por eso, pues eso, cuando han mandado los niños a casa, bueno, pues nosotras con los niños, ¿no? Sí, Mm. haciendo además de maestra, en fin, una cosa. Pero que en el plan de recuperación que hizo el Congreso, hablaba de la Mm. economía de cuidado. Y ahí hablaban de servicios públicos, no hablaban solo de que Florentino se lo llevara crudo. Claro, por eso ahí cuando se ha hablado de las medidas del gobierno y hablaba de los 5 ejes que tiene el plan corresponsables, a mí me parece que los dos grandes déficits que tiene son, por una parte, pues esto ¿no? Es como si los cuidados fueran la repanocha con todo el respeto a lo que estoy diciendo, y no se tuviese que mejorar la calidad de nuestro empleo, pues eso, aquellas, de todos los empleos, porque al final Mm, lo que estamos viendo es que pasa en todos los sectores, por lo que también tendremos que incidir en los empleos de las mujeres, pues en los suministros de agua, en la energía o, como os decía, en actividades financieras y de seguros. Y luego me llamaba muchísimo la atención que no se hable de la extensión de los servicios públicos. Es como pío pío que yo no he sido, ¿no? Y bueno, pues evidentemente corresponsabilidad, eh, la corresponsabilidad tiene tres vértices, ¿no? Lo que pasa que también en muchas ocasiones cuando hablamos de corresponsabilidad volvemos a verlo con esas gafas deformadas, ¿no? Y yo me acuerdo que hace años cuando se hablaba de esto, claro, yo también tenía en mi cabeza que la corresponsabilidad es algo que pasa pues dentro de las casas, y nosotras ahí tenemos una socia que es Laura Nuño, que es socia de Madrid, del Fórum de Política Feminista de Madrid, y además es mi directora de tesis. Ella, su tesis doctoral la hizo sobre la división sexual del trabajo, y precisamente todos estos temas de los que estamos hablando ahora ya los avanzaba. Yo me acuerdo que cuando hablaba de la corresponsabilidad en el hogar, ella me incidía mucho en este triangulito donde las empresas tienen su responsabilidad, las personas tienen la suya, pero la administración
tiene una que es importantísima. Y yo creo que bueno, las empresas, ya sabemos, pues trabajan la conciliación, aunque no tanto la corresponsabilidad. Y si trabajas en la corresponsabilidad, a lo mejor miraban un poquito más también la calidad de nuestro empleo, no solamente la cuestión esta de la ingeniería horaria. Y, y desde luego el Estado en el sentido amplio del mismo, o sea, entendiendo Estado como administración general, comunidades y ayuntamientos. Pues. En el 99 hubo un debate en comisiones obreras cuando se iba a aprobar la ley de conciliación, la primera ley de conciliación. Estaba la duda de los permisos para cuidar progenitores por afinidad o también los políticos. Entonces, claro, el paso era que solo fueran a tu madre y a tu padre y no fuera a cuidar a tu, a tu suegro y a tu suegra y que cada uno cuidara de lo suyo. Claro, perdimos el debate, como bien podemos comprobar, pero por lo menos el debate se dio, que no era poca cosa. Totalmente. Y nos juntamos 1000 mujeres para debatir eso. Sí, y cuando hablamos de cuidados, pues en qué es que ahí también está mucho la clave, ¿no? ¿A qué cuidados han entrado los hombres? A los de los niños y las niñas, que ya sabemos todos y todas que hacen caquita de ángel. pero limpiar a una persona dependiente, pues no es exactamente lo mismo. Sí, está claro. Y todo el tema de la afectación a la salud de las mujeres que hay, ¿no? Todo el tema de las enfermedades musculoesqueléticas que vienen por el tipo de trabajos que hacemos, tanto fuera como dentro de la casa. Es que en muchas ocasiones se trata de levantar pesos muertos. Y, o sea que cuando hablamos de cuidados hablamos... No es solo de crianza, sí. Eso es. Sí, no es solamente coge la bici y irse con los niños a dar un paseo. O bajar la basura. O ir al supermercado a comprar justo cuando no se podía salir. Sí, total. Qué mal pensar eres, tío. Sí. Y entender, ¿no? También que esto es... Por eso que cuando hablamos de brecha salarial hablamos de todo este tipo de cuestiones que la brecha salarial no nace porque sí, que es que pues tiene toda esta carga detrás, delante y a los lados, porque la tienen rodeada. Porque la administración, además, aparte de que no quieran hacerse corresponsables, cuando se ha denunciado que la Administración General del Estado oculta los datos de su brecha, en la Junta de Andalucía la brecha llega al 15%. Y somos las mujeres el 70% de la población del funcionariado. Bueno, hemos tenido 38 años de gobierno de izquierda, incluso una temporadita con Izquierda Unida, y ahora el PP se va a poner la medalla, que además se va a poner la medalla de aquella manera, y la manera que tiene de ponerse la medalla es que va a meter a sus directivas a llevar esto. Esa fue la respuesta que me dieron en una mesa de negociación. Ahora no importa si esto se va a arreglar. Ya está. Ponen muchas pegas, Rosa. Te quejas mucho. Lo queremos todo. Sí, es que Total, vaya. como somos. No, pero totalmente la AGE, pero otro sitio donde se ve muy claramente es en la universidad. en la universidad, ¿no? Y no hay brecha, porque esto es No. mérito y capacidad. Pero luego ves las bandas salariales y pues resulta que en la banda salarial más alta nosotras no es donde mayoritariamente estemos. Entonces, las ¿Qué carreras porcentaje de profesionales, catedráticas hay? un ¿No sabéis? 20%. Un 20%, qué bien. Se han Mérito y hecho capacidad. experimentos en la universidad enviando
currículum investigadores con Amigos. foto y nombre de hombre y foto y nombre de mujer y pidiendo puntuaciones, claro, con preguntas objetivas y puntuaciones en cuanto cumplían los requisitos. Y, y no recuerdo el porcentaje si era entre un 25 y un 30% mayor la puntuación del mismo currículum con nombre y foto de hombre que el de mujer. Bueno, es que la administración y la universidad no son ajenos a lo que ocurre en la sociedad y tenemos una sociedad machista y patriarcal y desde luego eso está, no solamente está en el sector privado, está en todas partes. Y por eso ahí en el top 10 de todas las recomendaciones estaba el acabar con los estereotipos y los roles de género, ¿no? Que parece que no, porque como son invisibles y a veces Tenemos son nosotras, intangibles, solamente lo tenemos nosotras en la cabeza, no existe. eso es, pero claro, están ahí y lo Hay un, condicionan todo. hay un comentario en el chat que hace María Antonia, que dice que está muy de acuerdo con la sublimación de los cuidados y las políticas del plan corresponsable se dirigen al ámbito individual, a la sensibilización, cuando la corresponsabilidad debe ser asumida por las administraciones a través de los servicios públicos, porque las empresas poca corresponsabilidad van a asumir, porque ya ni guarderías ponen. Vaya. Bueno, y porque además a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de las guarderías en los centros de trabajo, porque eso es suponer que tenemos un mercado laboral medianamente estable, cosa que no es. Entonces, Y en los parques tecnológicos también. es que totalmente de acuerdo con María Antonia. Sí. Y yo creo que ahí, pues eso, que en ese plan tenemos mucho que decir, que no, la cuestión no va solamente de poner un buen nombre a las cosas y sacarlo en el momento oportuno, se trata de transformar la sociedad, que al final la corresponsabilidad es un problema de la sociedad en su conjunto, los distintos pilares que tenemos. Tenemos un par de preguntillas. Empiezo una, que la división sexual del trabajo implica la segregación laboral. Esta segregación laboral, lo que luego nos lleva en gran medida a la brecha salarial. ¿Dónde empezamos la lucha contra la segregación? O sea, ¿cómo conseguimos que las mujeres ocupen empleo masculino o tradicionalmente masculino y viceversa? Pues aquí está la clásica respuesta que te diría cualquier político o política, ¿no? Que la clave está en la educación, que es verdad que tenemos que empezar a cambiar, bueno, tiene que haber un sistema coeducativo que vaya rompiendo con todas esas cuestiones, pero yo creo que no podemos esperar a que tropecientas generaciones después se rompa con la división sexual del trabajo. Tiene que haber medidas políticas que así lo aborden. Se plantean otros debates legislativos. Pues ¿por qué no se plantea este? ¿No? Ahí preguntan en el chat, pregunta María Antonia, que es muy pesada. Que no quiero. Que por qué el SEPE no segrega por sexo en los datos en los ERTE. ¿Sabes si se están haciendo alguna intervención frente a la administración en este sentido? Nos impide hacer un análisis adecuado del impacto del COVID. Yo creo que no sé si desde el ámbito sindical se está haciendo incidencia en esto, pero sí sé que desde el movimiento feminista en todas las cuestiones que se han hecho en el ámbito de la respuesta a la crisis hemos pedido datos segregados por sexo, porque efectivamente si no los tenemos, difícilmente vamos a poder conocer cuál es
cuál es la situación en la que estamos. Lo que sí sabemos es pues esto, que los sectores fuertemente golpeados por esta crisis están también ocupados por mujeres. Y hemos hablado de economía formal, pero también hay que recordar que el trabajo de los cuidados eh, se- está fuera del circuito de la economía formal, ¿no? Y que ahí pues ha habido un gran debe en este tiempo. Por Hay eso, una... Perdón, mm, sí que sí. no, por eso que cuando hablábamos de la lucha contra el fraude y la economía sumergida, hablamos de todo este tipo de cosas. Me hacía gracia ayer que hablaban en la radio de los ERTES y se llevaba todo el mundo las manos a la cabeza porque claro, lo que están demostrando los ERTES es la cantidad de economía, de fraude en la contratación y economía sumergida que está habiendo. Y entonces ahora te encuentras con salarios que pueden ser la mitad de lo que la persona estuviera cobrando cuando estaba en activo, ¿no? Pues Incluso han jugado otra vez con el tema de los intrusos, ¿no? mm, No tener... Incluso a la hora de tomar medidas de salud pública, es un problema tener que tomar medidas de salud pública a sabiendas de que algunos de los sectores más afectados tienen un porcentaje claro, altísimo de personal sin contrato. Y el claro. personal que tiene contrato, la inmensa mayoría, es fraudulento, no cubre toda la jornada real. O sea, Ujú, es un problema que no es solamente un problema económico, es que a día de hoy incluso está influyendo en la salud pública. mm, Es, es mucho más grave de lo que parecía al principio. mm. Tenemos por aquí otra pregunta de Lucía Mazarrasa. Eh, Pregunta si la reducción de jornada a 4 días por semana y de 30 horas a la semana, si crees que influiría a reducir la brecha. Pues no sé si reduciría la PINA, la plataforma de permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción, dice que la jornada de cuatro días dice que no es la solución, bueno, pues que la solución está en la extensión de los servicios públicos y la reorganización eh, de los cuidados. Y bueno, pues si vamos a cambiar los 5 por los 4 días, pero vamos a mantener todo lo demás igual, pues la brecha seguirá estando ahí. Pero también creo que hay que reducir la jornada laboral. Que Independientemente, está claro. sí. Hay una cosa que me llama mucho la atención de las soluciones que plantean las administraciones y el Estado. Mm, Lo que tú decías antes de que ponían todo el foco en los cuidados, mm, las mujeres como cuidadoras, por supuesto, pero siendo como se supone que son un gobierno progresista y feminista, que hay a varias ministras que no se les cae, están constantemente repitiéndolo, ujú, vuelven a caer en la misma trampa que en el Pacto de Toledo, ¿no? Nosotras metidas en nuestra urna, en nuestro cuartito con las dos rosas, pero no, la solución sigue siendo estructural, no solo digo, estructural en todos los ámbitos del mercado laboral, lógicamente. Pero no es sé yo cómo hacer que lo vean, porque no está claro, no no, acaban viéndolo. no, y por si alguna persona de las que está escuchando, Rosa hace referencia a un estudio que se hizo a finales del año pasado, en diciembre, creo que lo hicieron, del Fórum de Política Feminista, que precisamente ahí estuvieron trabajando Rosa y María Antonia,
Y y María también anda por ahí dando vueltas. Creo que la he visto. y de las recomendaciones que aprobó el Congreso al Pacto de Toledo, al Pacto de las Pensiones, 20 de las 21 medidas no tenían perspectiva de género. O sea, habían hecho una medida o sea, una de las recomendaciones tenía que ver con la igualdad y con el, ya está, Sí, pero además desde el rol de cuidadora. por supuesto, Los que nos metían el rol de cuidadora, sí. sí, que ahí Pero está que también. Claro, pues lo que hablábamos, lo de un buen titular, ¿no? Es en la medida que se ha aprobado ahora de la maternidad y la reducción de la brecha de género. Pues ya está. Eh, eh, son gotitas, pero claro. ya, pero vamos, Eso, igual hay que poner unos nombres un poquito más realistas, ¿no? Menos pretenciosos. pues sí. Hombre, y sobre todo que Medidas que los hay acompañen. algo bueno que sí ha quedado con esta nueva redacción del complemento es que no es por demografía, por favor. Como hizo el Partido Popular. Sí. Familias numerosas. Hay algo que me gustaría comentar también un poquito por criticar. Ahí esta vez no es al gobierno. Hay el sindicalismo confederal mayoritario, los dos, han convocado movilizaciones para el día 8 de marzo, pero incluidas en unas movilizaciones más globales, las que empezaron el 11 de febrero. Entonces el de ahora sí es sí, ya es hora y ahora es tiempo y el salario mínimo y se da la paradoja de que hay comunidades donde quien presenta las movilizaciones son los dos secretarios generales para el 8 de marzo. Porque, bueno, en fin, lo tenía que decir. Y lo tenía que decir. Es que me parece un poquito triste. Me No parece un es. poquito triste porque además en la galleta, por ejemplo, de UGT pone UGT feminista. Nosotras no podemos decir eso, en mi sindicato no podemos decir eso. Pero bueno, hay que serlo y parecerlo, ¿no? Entonces, yo qué sé, es chocante que mires por donde mires, tampoco encuentras aliados. Pues es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Y luego también no hay que olvidar que se trata de organizaciones que están muy masculinizadas. Ujú. Mucho, mucho y muy piramidal. ¿Sí? Sí, sí. Pero en fin, me ha parecido un poquito triste. Además es que lo reflejan así en la nota de prensa Yo no lo había visto. y la convocan para el 8 de marzo y para el 11 por si acaso. Pero que además son Pero, concentraciones en los centros de trabajo, en fin, una cosa un poco. pero luego en las movilizaciones del 8 de marzo, con lo que hay que tener cuidado es con las feministas. Exacto. Por las mañanas hay concentración en todas las empresas, pero el problema lo tenemos nosotras. Sí. Eso es. Manifestarse contra la ley CELA no pasa nada, pero si vas a reivindicar tus derechos, pues Mm. sí, O los policías, sí. Los policías. sí, sí. Tenemos, tenemos muchos retos en este 8 de marzo. Y bueno, yo creo que ahí el tema está en que sepamos encauzarlos. Que, Dice Lucía que por qué se dice que es un gobierno feminista, que si es una operación simplemente de marketing político. porque ellos lo dicen. Sí, no es que se diga que es feminista, es que ellos se dicen a sí mismos gobierno Claro. feminista. Lucía, tienes que leer, que lo hablábamos nosotras justo antes de conectarnos, la declaración institucional del Consejo de Ministros y Ministras, Mm. que está muy bien, pero que y ojalá hicieran todo lo que en ella ponen, ¿no? Sí, sí, parece eso, que son oposición. Sí, sí, Pero bueno. así que, ¿Qué? No se pues, animan las mujeres, ¿eh?
Lo has dejado todo muy clarito, muy clarito. O lo contrario. No, que va, no, que va. Así que, Bueno, pues, pues entonces lo que vamos a hacer es abandonar la sesión vale. y primero darte un abrazo, que en fin, a ver cuándo nos dejan que nos veamos. Total. Y segundo, darte las gracias, claro. Gracias a vosotras. Y bueno, pues seguimos encontrándonos, que también es lo bueno que tiene la pandemia, que bueno, es la ambivalencia esta, ¿no? De lo bueno y lo malo. Lo bueno es que podemos estar en todas partes, pues a través de la pantalla, y lo malo es que tenemos demasiada pantalla, me parece. Yo estoy de la pantalla ya hasta Sí, un la poquito. coronilla, pero bueno, tiene también estas cosas buenas, que nos deja vernos y nos deja debatir y reflexionar juntas. Y en ese sentido, pues ha sido muy positivo. Está siendo una experiencia positiva yo creo que para el feminismo. Hemos sabido sacarle el lado bueno a esto De la brecha, ¿no? sí, del confinamiento, sí, sí. Así que, pues muchas gracias Rocío, a vosotras, lo dicho. Pues muchas gracias a vosotras, gracias a ti, Lidia, y gracias también a nuestra asistente, que hemos tenido unas cuantas, algunas nos están dando las gracias por el chat. Gracias a vosotras por asistir. Para nosotras es un placer organizar estas conferencias. bueno, pues Un muchísimas besote. gracias a todas. Muchas gracias a todas.